Rusia, Krasnoyarsk, año 1997. La ciudad fue azotada por una ola de crímenes brutales y sin sentido. Amas de casa, taxistas, personas en sus casas de campo, mujeres solitarias en calles desiertas. Cualquiera podía convertirse en víctima de un maniático escurridizo y astuto. La policía interrogaba en vano a los pocos sobrevivientes y buscaba al sospechoso. El maniático era inalcanzable. Estás en el canal de Strashnota, y el caso de hoy trata sobre hasta dónde pueden llevar la mediocridad banal combinada con un narcisismo desmedido y una sed de reconocimiento. Dejaré materiales adicionales en Telegram en el enlace debajo del video. También suscríbanse a Boosty y Patreon, los voy a usar como plataformas de respaldo cuando ya bloqueen absolutamente todo. Alexander Nikolaevich Vasiliev nació el 31 de marzo de 1950, en una familia numerosa en el pueblo de Malinovka, en la República Autónoma Socialista Soviética de Chubassia. Sus padres eran trabajadores sencillos. En 1965, la familia se mudó a Krasnoyarsk. Alexander no se destacaba entre sus compañeros, estudiaba más o menos, no tenía talentos especiales, pero le encantaba presumir. Inventaba historias y hablaba de logros que no existían. Pero también interpretaba el papel de héroe de manera magistral. Lo escuchaban con la boca abierta, pero cuando sus mentiras salían a la luz, a Sasha a menudo lo ridiculizaban e incluso a veces le pegaban. Nadie quería ser amigo de un adolescente arrogante y egocéntrico, no lo aceptaban en el grupo. Y a sus padres estaban demasiado ocupados para ocuparse de él. Después de graduarse de la escuela número 9 en el distrito Solnechnogorsky de Krasnoyarsk, Alexander recibió un certificado en el que solo tenía puros 3. Luego ingresó a un colegio técnico y se graduó como mecánico tractorista. Rara vez asistía a las clases, pero los profesores aún así le pusieron un 3. A los 18 años, Alexander se casó y tuvieron 2 hijos. A primera vista era una familia común y corriente, sin nada especial. Pero Alexander Vasiliev tenía una pasión en el sentido literal, le encantaba ver material para adultos. Su esposa hacía la vista gorda hasta que ocurrió un incidente que lo cambió todo por completo. Unas amigas, niñas pequeñas, vinieron a visitar a su hija de 5 años, Katia. Jugaban, reían y se divertían. Alexander se les acercó y de repente les propuso ver unas fotos que no eran nada apropiadas para niños. Las niñas, que no entendían nada, empezaron a preguntar qué estaba pasando y él les explicaba con gusto e incluso sentó a una de las niñas en sus piernas. La esposa, que regresó del trabajo, vio y escuchó todo esto y lo interpretó de manera inequívoca. En vano Alexander trató de justificarse. Al día siguiente, ella presentó una denuncia contra su esposo. Alexander fue arrestado y acusado de corrupción de menores. Así fue como Vasiliev recibió una condena de prisión por un cargo muy vergonzoso. Los niños se convierten en parias y pertenecen a la casta más baja. Los humillan y tienen relaciones sexuales forzadas con ellos durante toda su condena. Durante todo el tiempo en prisión, su esposa nunca lo visitó ni le envió ningún paquete. Vasiliev salió de la cárcel después de 3 años con la psique quebrada y resentimiento hacia el mundo entero. Para ese momento, su esposa ya se había divorciado y se había ido de Krasnoyarsk con los niños. Tenía que empezar la vida de nuevo. El artículo por el que Alexander cumplía condena no era de los graves. Por eso, a Vasiliev lo contrataron como conductor de un camión KAMAZ en la fábrica de cosechadoras. Trabajaba y vivía tranquilo, en paz. Gris, sin nada destacable. Una persona común y corriente, pero quería que hablaran de él, que los periódicos escribieran sobre él, que hicieran programas de televisión. Quería popularidad y fama. Y TikTok, pues en ese entonces todavía no existía. Y él quería fama. A cualquier precio. Con un compañero de servicio, entre tragos, contaba que seguro se haría famoso. Pero ellos solo se reían y le decían que ya no le sirvieran más. Pronto la fábrica quebró y Alexander se quedó sin trabajo. Como muchos en esa época, Vasiliev se fue al mercado, es decir, a vender. Pero ya sea porque no tenía vena comercial o porque la suerte le fallaba otra vez, el negocio no iba bien. Además, una vez lo robaron. Le robaron un lote de mercancía en el que había invertido todo su dinero. Y la rabia contra el mundo volvió a encenderse con nueva fuerza.
Una vez Alexander escuchó una teoría filosófica en la televisión. Resulta que las personas se dividen en superhombres, a quienes todo les está permitido, y los demás, a quienes no se les permite nada. La teoría fue ferozmente criticada y se intentó demostrar lo contrario. Pero a él le gustó. Y Vasiliev decidió que él, por supuesto, pertenecía a esos mismos superhombres. Él es precisamente ese superhombre. Y si es así, entonces puede hacer todo lo que quiera, y no tiene que pedirle permiso a nadie, y su conciencia está limpia, porque no es como los demás, es un elegido. En resumen, la respuesta a la pregunta de si soy una criatura temblorosa o tengo derecho fue encontrada. Y Alexandre estaba listo para demostrarlo al mundo entero. En el kiosco compró el primer periódico de anuncios que encontró y empezó a leerlo con atención. Abrigo de bisón, excelente. La dueña claramente no es pobre. Él marcó con un círculo el número de teléfono y salió a la calle. Desde un teléfono público, uno de esos teléfonos públicos de la calle, llamó y acordó una cita. El distrito de Solnechnogorsk y la ciudad de Krasnoyarsk. Después del mediodía sonó el teléfono. La puerta la abrió una mujer de mediana edad, con cabello rojo brillante y grandes ojos marrones. En el umbral estaba de pie un hombre bien arreglado. Él saludó cortésmente y se presentó como comprador. Vera Statsuk lo dejó entrar y lo llevó a la habitación. Vasiliev miró a su alrededor. Bueno, no viven mal, escuchó atentamente. En las habitaciones está tranquilo. Entonces, aparte de la dueña de la casa, no hay nadie más. Y ella ya sacó el abrigo de piel del armario. ¿Y cómo se lo va a probar? Preguntó ella pensándolo por un segundo. Es un regalo para mi esposa. Ella es más o menos de su talla, soltó él la respuesta que ya tenía preparada. Es una sorpresa para su cumpleaños. Y, después de revisar el abrigo de piel de todos lados, pidió que lo envolvieran para no ensuciarlo por accidente. Vera se dio la vuelta mientras envolvía en una bolsa el artículo casi vendido, y Vasiliev sacó del bolsillo de su chaqueta una barra de plomo y golpeó a Vera en la cabeza con todas sus fuerzas. La mujer gritó y cayó al suelo. La sangre corría por su cabello. Vasiliev sonrió con suficiencia y se dirigió tranquilamente al aparador como si fuera el dueño. Abrió las puertas y revolvió el contenido. Sacó todos los cajones de la cómoda. Encontró lo que buscaba. La caja de joyas escondida detrás de un montón de ropa interior. Se llevó la videograbadora y las cintas de la mesa. Luego salió al pasillo y se llevó el abrigo de cuero. De repente escuchó. Desde la habitación se oyó un suave llanto infantil. Corrió hacia allá. Cerca de la mujer que yacía en el suelo estaba una niña de unos 5 años llorando. Con los ojos adormilados, ella lo miró asustada. Luego miró a su mamá, que yacía boca abajo. Vasiliev tomó a la niña en brazos, la miró a los ojos con ternura. En ese momento algo del pasado le vino a la mente. Pero ya había pasado mucho tiempo, tenía que irse. Sentó a la niña en el sofá y dijo: «No llores, todo está bien, mamá solo está cansada». La niña se calmó y él cubrió a la pequeña con una manta. Recogió sus cosas y salió apresuradamente. Unas horas después, regresó el esposo. El departamento estaba oscuro. Encendió la luz en la habitación. Las piernas se le doblaron. Entre las cosas esparcidas yacía su esposa ensangrentada. Y en el sofá, temiendo salir de debajo de la manta, su hija sollozaba. Se levantó y con las piernas temblorosas fue al pasillo hacia el teléfono. Skura y la policía llegaron rápido. Vera Statsuk sobrevivió de milagro. Los médicos literalmente trajeron de vuelta a la joven mujer del más allá. Pero la mujer no sabía ni el nombre ni el apellido del criminal. Describió su apariencia, pero no recordó nada destacable. Un hombre común, hay miles como él en la ciudad. Los agentes comenzaron la búsqueda, pero encontrar a una persona en una ciudad grande no es tarea fácil. Y Vasiliev, animado por su primer éxito, vendió las cosas a bajo precio a los compradores y vivió despreocupadamente con ese dinero durante varios meses. Pero luego se le acabó el dinero. De nuevo tiene el periódico en las manos. Y ahí está el anuncio que necesita. Se vende garage. El 9 de abril de 1997, él llamó por el anuncio desde un teléfono público. La dueña habladora, Frida Wagner, contó que el garaje, bien construido, lo había heredado de su difunto esposo y que lo vende porque se muda con su hijo a Alemania. Justo se había ido a hacer los trámites.
Vasiliev acordó que iría a su casa y que juntos irían a ver el garaje. Desde la entrada, Vasiliev se dio cuenta de que la dueña estaba en casa y le pidió un vaso de agua. Cuando la mujer fue a la cocina, él la siguió y la golpeó en la cabeza con el mismo perno de plomo. Esta vez, además de dinero y joyas, también se llevó objetos antiguos. Y en el refrigerador había embutido, queso y salchichas. También se los llevó para no desperdiciar nada. Por la noche, el hijo encontró el cadáver de su madre. La policía vio una bolsa parecida, la misma forma de actuar. Otra vez una mujer, robo y la cabeza destrozada. Los vecinos no escucharon ningún ruido sospechoso. Entonces el criminal o los criminales entraron al departamento con el consentimiento de la dueña. En la mesa, uno de los policías notó un periódico con anuncios clasificados. Recordaron el caso reciente de Vera Statsuk. Entonces se dieron cuenta de que ambas mujeres habían puesto un anuncio. Lo más probable es que el criminal se hacía pasar por comprador. Así lograba entrar en la casa de las víctimas que no sospechaban nada. La investigación unió los casos. Y el distrito donde se cometieron los crímenes siempre era el mismo, Solnechnogorsky. En el periódico local salió un artículo sobre el delincuente que atacaba en las viviendas. Se les pidió a los habitantes que vendieran sus pertenencias personales con precaución. Después de eso, los crímenes se detuvieron por un tiempo, pero Vasiliev no se escondió. Simplemente cambió de táctica. Una tarde de otoño en el distrito de Solnechnogorsk, en las afueras de Krasnoyarsk, Vyacheslav se detuvo al borde del camino. Un hombre bien vestido pidió aventón. Sonreía de forma amable y tenía una mirada franca. «Jefe, ¿me llevas a la casa de campo? No está lejos, serán unos 15 kilómetros», pidió él. Vyacheslav dijo el precio, y el hombre, tras pensarlo un segundo, aceptó. En el camino, él hablaba de su amiga, que lo esperaba en la casa de campo, y esperaba con ganas ese encuentro. Vyacheslav se detuvo, a petición suya, en un pequeño bosquecillo. El hombre no quiso entrar al pueblo. Dijo que quería recoger para su amada las últimas flores de otoño en el claro del bosque. El desconocido salió al claro y de repente gritó: «¡Mira! Aquí hay alguien tirado», dijo con voz temblorosa al conductor. «Ve a ver». Vyacheslav salió del auto y se acercó. El desconocido señalaba hacia el bosque. Vyacheslav intentó mirar con atención, pero no vio nada. Un segundo después recibió un golpe en la cabeza con una barra de plomo. Al caer al suelo mojado por la lluvia, se cubrió la cara con las manos, pero los golpes seguían cayendo uno tras otro. Él empezó a dar estertores. Los ojos, llenos de sangre, ya no veían el cielo plomizo, y Vasiliev miraba y esperaba a que el hombre se quedara quieto. Luego se subió al auto y dio unas palmadas al volante. En la guantera encontró el dinero, la ganancia de Vyacheslav por la noche de trabajo. No es mucho, pero al menos no hay que venderle nada a los revendedores. Vasiliev murmuró con descontento, contó el dinero y resopló. Salió del auto y arrastró el cuerpo bajo un abeto frondoso. Un minuto después, el motor rugió y el auto se alejó rápidamente. Una semana después, la policía recibió 4 denuncias por desaparición de personas. Todos ellos trabajaban como taxistas en sus autos y con sus boletos. Desaparecieron sin dejar rastro. Después encontraron los autos. Habían sido abandonados en diferentes partes de la ciudad. En los interiores, los agentes encontraban documentos de los desaparecidos. En algunos había rastros secos de sangre. Alguien acababa brutalmente con los conductores, luego conducía los autos y después los abandonaba en diferentes partes de la ciudad. Poco después, testigos ocasionales encontraron otro cadáver de un conductor con heridas de bala. Dispararon con una escopeta de caza. El cadáver estaba desfigurado, el rostro mutilado por golpes con un objeto pesado. Las lesiones eran muy similares a las que sufrieron las víctimas de los asaltos en departamentos. Quedó claro que el criminal no era un simple ladrón. Es un sádico inteligente y astuto, dispuesto a acabar con sus víctimas incluso por un botín insignificante. No les dejaba oportunidad de sobrevivir, para que nadie pudiera identificarlo. Todos los episodios se unieron en un solo caso. La investigación fue asumida por Vyacheslav Muraviov. A principios de los 2000, él trabajaba como oficial superior de investigaciones en la Dirección General de Asuntos Internos del territorio de Krasnoyarsk. Pero por más que se esforzaban los detectives, el criminal era inalcanzable y continuaba su sangriento camino. En un pequeño departamento en las afueras de Krasnoyarsk, la luz estuvo encendida hasta la mañana.
Vasiliev estaba sentado en un taburete y miraba con desagrado a su interlocutor. Nikolai Temnerenko, de 28 años, era más joven que él, aún inexperto y temeroso. Vasiliev lo conoció cuando rentaba un departamento que era de su madre. Eran parecidos tanto en destino como en carácter. Nikolai estuvo en la cárcel por su pareja, en el sentido de que sintió celos de ella y la mató a golpes con una piedra en una playa desierta. Salió hace poco, y realmente necesitaba, te digo, haz lo correcto. Siempre se puede encontrar dinero, comida y todo tipo de cosas inútiles en las casas de campo, le decía Vasiliev a su cómplice, mirándolo a los ojos de manera convincente. Nikolai sonrió con una mueca. Le gustaba tomar lo ajeno, pero ¿qué hacer con los testigos? Pero los muertos no hablan, le guiñó el ojo Vasiliev. Tenemos una recortada y un martillo, también un coche. Recorre los pueblos y toma lo que quieras. Nikolai se recostó en el respaldo de la silla y sonrió. No hay teléfono. Nadie vendrá si lo hacemos rápido, concluyó él. Vasiliev suspiró para sí mismo. Por fin, convenció a este tonto. Tengo un par de compas más en mente, dijo Nikolai, entrecerrando los ojos. ¿También les gusta lo gratis? ¿No son delicados? Vasiliev sonrió cordialmente, como si invitara a sus amigos a una partida de cartas. Que vengan mañana, lo discutiremos todo. En el verano del año 2000, una ola de ataques brutales recorrió los asentamientos de casas de campo en Krasnoyarsk. Desconocidos atacaban las casas que estaban apartadas y se deshacían sin piedad de los dueños. Se llevaban cualquier cosa que tuviera, aunque fuera un poco de valor. No dejaban a nadie con vida. Puros cadáveres. A los pobres los mataban a martillazos, les disparaban o a veces los apuñalaban con cuchillos. Por las huellas que dejaron en la escena del crimen, los agentes determinaron que había al menos dos atacantes en que había al menos dos atacantes. El grupo operativo de Vyacheslav Muravyov salía varias veces al mes. En todos lados la escena era la misma. Cadáveres, sangre, cosas tiradas por todas partes. Krasnoyarsk, Budarazhla. Los periódicos no dejaban de hablar de una banda audaz de delincuentes que operaba en las zonas de casas de campo. Los suburbios de Krasnoyarsk. Ya entrada la noche, Vasiliev observaba en silencio cómo sus dos cómplices, unos desalmados, revisaban las pertenencias de los veraneantes, esparciendo un montón de trapos viejos. En la esquina gimió un hombre mayor con la cabeza ensangrentada y las piernas baleadas. Los compañeros se miraron entre sí. Vasiliev gritó, «Yo mismo», y se acercó al hombre. Él levantó la cabeza y extendió la mano, cubriéndose. Vasiliev sacó lentamente de su abrigo una varilla de plomo. Se quedó parado un segundo, apuntando y torciendo la boca. Luego con fuerza le golpeó la cabeza. Se escuchó un crujido y un grito de agonía. Vasiliev asestó otro golpe para asegurarse. «Oye, Sáñez, aquí no hay nada que llevarse, salvo comida». El más joven de los cómplices, Kostik, se levantó y miró a Vasiliev con mala cara. No era la primera vez que se quejaba. El botín en verdad era escasa. No encontraban ninguna antigüedad. Ropa vieja, comida. A veces herramientas eléctricas. En el mejor de los casos, un poco de dinero y joyería barata de mujer. No era esa la riqueza que les prometió Vasiliev. Él miró en silencio a Nikolai Temnerenko. Él se alejó en silencio hacia el armario, revisando si no había algún escondite. Al suelo cayeron viejas tazas, platos y cucharas de estaño desgastadas. «Kolyan, ¿tú también piensas lo mismo?», preguntó en voz baja. Por alguna razón, metió la mano en la alfombra. Nikolai negó con la cabeza. «Hay muchas casas. Si no es aquí, será en otro lado», dijo, pateando una vieja taza con el pie. Vasiliev asintió con aprobación y sacó una escopeta recortada del bolsillo. «Oye, Kostik, ¿cuánto pesas tú?». Kostik se quedó paralizado, mirando con miedo el arma apuntada hacia él. «¿Qué? Es que va a ser difícil cargarte», sonrió ampliamente el jefe. Y de un doble disparo le descargó la recortada. Kostik fue lanzado hacia el sofá. Se desplomó y de inmediato quedó en silencio. Vasiliev recargó sin prisa. «Vaya que era inquieto», le dijo a Nikolai. «Toma su parte para ti y ayúdame a sacarlo». Nikolai obedientemente levantó el cuerpo de su cómplice y lo arrastró hacia la puerta. Metieron el cuerpo de Kostik en la cajuela de un auto robado recientemente y lo hundieron en el Yenisei. No era la primera vez que Vasiliev castigaba a sus subordinados. Una semana antes había matado a tiros a otro.
Ese resultó ser demasiado lento y hablador, y además no entendía por qué era necesario eliminar a todos los testigos. Vasiliev enterró su cuerpo en las afueras de la ciudad. Él y Temnerenko pronto se separaron y cada uno siguió su propio mal camino. Verano del 2000, suburbios de Krasnoyarsk. Ya entrada la noche, una mujer estaba sola en la parada. Ella estaba algo alegre, regresaba de una visita y se le había hecho tarde. Un coche se detuvo junto a ella y un hombre amable le preguntó a dónde necesitaba ir. Ella le dio la dirección y él dijo que la llevaría gratis. La simpática pasajera estaba dispuesta a conocerlo y el conductor le propuso irse a un bosque cercano para estar a solas. Pero hacerlo gratis, ella no quiso. Él le ofreció 300 rublos y eso le pareció bien. Después de los juegos amorosos, la pasajera exigió el dinero. El conductor se negó, diciendo que ya la llevaba gratis. La mujer, enojada por el engaño, amenazó con presentar una denuncia por violación. Eso decidió su destino. Alexander Vasiliev, que era quien conducía el auto, sacó a la desafortunada a la orilla del camino y la golpeó con el mismo objeto. Con una barra de acero, escondió el cuerpo en un bosque de abeto cercano y tupido. Tampoco se olvidó de quitarle el anillo de oro y los aretes. El 19 de septiembre de 2000, Lyubov Belomesnik, de 36 años, esperaba a un comprador para una carriola de bebé. Sonó el timbre y en la puerta vio a un hombre bien vestido y de apariencia agradable. Sin dudarlo, lo dejó entrar y se dirigió a la habitación donde estaba la carriola. Acercándose por detrás, Vasiliev sacó silenciosamente su barra y golpeó a la mujer en la cabeza con fuerza. Cuando ella cayó, él le dio 3 golpes más para asegurarse. Ese día, su botín fueron algo de dinero, joyas y comida del refrigerador. La familia no era rica, por eso vendían cosas viejas de los niños. Al regresar de la escuela, la hija encontró el cuerpo sin vida de su madre en un charco de sangre. Y otra vez la policía. Investigación, entrevistas a los vecinos y testigos. De nuevo los periódicos locales están llenos de titulares. El maniático de los anuncios ha vuelto. Tengan cuidado. En la ciudad crece el pánico y la gente tiene miedo de publicar anuncios. Los taxistas ponen palancas junto a los asientos y examinan a los pasajeros con desconfianza. Es imposible salir de la ciudad en taxi incluso pagando el doble. Por larga que sea la cuerda, siempre llega a su fin. En el caso de este asunto, terminó de una forma inesperadamente absurda. Lo recuerda el agente operativo Vyacheslav Muraviov. Recibimos una llamada del departamento de policía en Solnechny. Habían detenido a un conductor ebrio. Chocó contra un poste y cuando los agentes de tránsito llegaron al lugar del accidente, estaba dormido al volante. Estaba muy borracho, y en su chiguli encontraron una pala con tierra fresca encima y una escopeta recortada. El auto resultó ser robado. En los asientos se encontraron manchas de sangre borradas. El auto pertenecía a una persona que desapareció sin dejar rastro el día anterior. Al conductor le encontraron documentos a nombre de Alexander Nikolayevich Vasiliev. ¿Se inició una investigación? En el grupo operativo, además de Muraviov, estaban Konstantin Dolganov y Alexei Ovsianikov. Recuerda Vyacheslav Muraviov. El primer día trabajamos en esto durante 12 horas, registramos la casa de Vasiliev y ahí encontramos muchas cosas de mujer. Por supuesto, surgió la sospecha de que no era casualidad. Al principio, Vasiliev contó que le quitó la vida al taxista cuyo auto tomó. Él mostró el lugar donde enterró el cuerpo. Y después, él mismo aceptó voluntariamente cooperar con la investigación, pero con una condición. En el primer interrogatorio, necesariamente deben estar presentes un general de la policía y un periodista. Al juez local lo disfrazamos de general, y de periodistas ya había de sobra. Invitamos a Elena Evgenievna Pensina, conocida en Krasnoyarsk y conductora del canal de televisión Prima TV, cuenta Vyacheslav Muraviov. En ese interrogatorio confesó que era el ángel negro y pidió que lo llamaran así. Hablaba conmigo de buena gana, contando que cumple una misión importante y de gran responsabilidad en la tierra, ¿cuál? Eliminar a todas las personas débiles e innecesarias para que los poderosos vivan y prosperen. Durante la investigación, Vasiliev habló de más de 30 crímenes con 17 víctimas. Lo contaba con especial orgullo y en los más mínimos detalles, como si disfrutara de su crueldad y cinismo.
Sí, logró la fama con la que tanto soñaba a costa de la vida de personas inocentes. Contó cómo en un viaje turístico a la isla Odica por contactos fue con una chica, y cuando quiso acercarse más para seguir la relación, ella lo rechazó. ¿A él? ¿Cómo se atrevió ella? Al no soportar el rechazo, Vasiliev esperó a que estuvieran solos y le rompió la cabeza con una piedra. Quiso abusar de la chica que aún estaba viva, pero no le gustó ver la sangre en su cabeza. Así dejó a la víctima morir entre las piedras y los árboles en el bosquecillo de la isla. ¿Ah? Estos no estaban relacionados en absoluto con ningún beneficio material. Así, en el otoño del 2000 pasaron junto a un terreno de campo donde un hombre mayor estaba cavando papas. Se detuvo, recogió una rama pesada de un árbol, luego se acercó sigilosamente al pensionado por detrás y lo golpeó hasta matarlo. Se subió a la motocicleta Ural que pertenecía a la víctima, condujo hasta la ciudad y la abandonó. ¿Por qué hizo eso? Simplemente le dieron ganas. ¿Por qué no? Contaba con especial orgullo el caso en la parada. Aquella noche lluviosa se encontró con un hombre medio borracho que volvía a casa después de una fiesta de cumpleaños. Se pusieron a platicar y Vasiliev se ganó tanto su confianza que el nuevo conocido, medio borracho, lo invitó a su casa. Se sentaron a la mesa, bebieron, comieron algo y luego el dueño de la casa, ya bastante borracho, se fue a dormir. Vasiliev sacó de su abrigo su barra de metal y golpeó varias veces al hombre dormido. Luego, sin prisa, registró el departamento, tomó más de 6000 rublos y joyas valiosas y se fue, satisfecho con el encuentro inesperado. En su lista también estaba el caso cuando fue a ver a una anciana por un anuncio. Al entablar conversación, se enteró de que ella no tenía familiares y que vendía cosas viejas por necesidad. Sin embargo, eso no lo incomodó en absoluto. Al contrario, incluso se iluminó. Si la anciana está sola, nadie la echará de menos. Usó una barra de plomo. Un solo golpe fue suficiente. Después de eso, fue a la cocina y empezó a cenar algo sencillo. Así pasó varios días junto al cadáver hasta que se acabaron los alimentos en el refrigerador y no había nada más que tomar del departamento. No sentía ni remordimiento ni culpa, y podía recordar los detalles de sus actos. El periódico también escribió que el maníaco dejaba notas en la escena del crimen en las que se hacía llamar el Ángel Negro. Supuestamente estaban hechas con letras recortadas de revistas y periódicos. Recuerda Vyacheslav Muravyov. Algunos periódicos decían entonces que en la escena del crimen él dejaba notas con letras recortadas de periódicos que decían «Es malo ser rico» y la firma Ángel Negro. Él no dejó ninguna nota en la escena del crimen, como decían los medios. El apodo de Ángel Negro lo inventó aquí, durante los interrogatorios. Él no era ningún maníaco. Todos los crímenes los cometió por motivos de lucro, no le detectaron desviaciones mentales, pero él quería atención. Por eso, en algún momento empezó a hablar sobre la teoría del superhombre, diciendo que eliminaba a quienes no debían vivir. Además, también inventó una historia mística sobre su captura, como si después de un accidente lo hubieran operado, y bajo anestesia empezara a confesar sus crímenes y a decir que él era el ángel negro de la oscuridad. Vino a la tierra para purificarla. Eso también eran inventos de los periodistas, ansias de sensacionalismo y puro alboroto mediático. Sin embargo, Vasiliev no se olvidaba de su comodidad en el centro de detención. Hubo casos en los que, a cambio de esclarecer nuevos casos, Vasiliev pedía a los investigadores platillos caros, cigarrillos y ropa de moda. A veces, para resolver un crimen, los agentes accedían a sus peticiones. La cooperación con la investigación le evitaba la cadena perpetua, y él se aprovechaba de eso para sus propios fines. El investigador de casos especialmente importantes de la Fiscalía de Krasnoyarsk, Dabel Kartavsky, contaba que Vasiliev tenía una memoria increíble. Él describía sus crímenes con todo detalle, recuerda Dabel así. Si hubiera tenido algo que ocultar, lo habría hecho. Él tenía una idea en la cabeza, cometer tantos como fuera posible y luego contarlo. Al principio era difícil entender dónde estaba la verdad y dónde la ficción, pero él señalaba todo con mucha precisión. Dónde estaba el cadáver, dónde estaba el automóvil, por ejemplo, el que había robado, y dónde escondía el cuerpo. Durante los interrogatorios, Vasiliev se comportaba con calma. Frente a los investigadores estaba sentado un hombre comunicativo y educado que hablaba con curiosidad sobre el diablo y Dios.
Él entregó sin dificultad a su único cómplice sobreviviente, Nikolai Temnerenko. Posteriormente, él recibirá 17 años de prisión de máxima seguridad. También se decidió cobrarle 60.000 rublos a favor de las víctimas. Vasiliev tampoco tenía reparos en cargar con los pecados de otros. Entendiendo que no le darían cadena perpetua, ofrecía a sus compañeros de celda asumir sus crímenes a cambio de una recompensa, uno más, uno menos. ¿Qué diferencia hay? Ya abolieron la pena de muerte. Según Muraviov, al menos 2 de esos crímenes quería adjudicárselos. Pero confesó rápidamente. Trataba de llamar la atención sobre sí mismo, incluso no le importaba asumir la culpa de otros. Durante un tiempo escribieron sobre él, incluso un equipo de filmación fue al centro de detención. Todo esto le permitía cumplir su condena con mayor comodidad, alimentando su retorcido ego. Según los resultados de la pericia psicológica y psiquiátrica, Alexander Vasiliev fue declarado cuerdo y consciente de sus acciones, aunque se detectaron desviaciones en su psique, por lo cual recibió indulgencia por ello. Él odiaba a la gente y quería causar la mayor cantidad de muertes posible. Científicamente era un homicidómano. Quería que después hablaran y escribieran sobre él, y muchos de sus viejos conocidos lo recuerdan como alguien bastante normal y amigable. Dicen que se sentaban juntos y tomaban unas copas. Nada de agresión ni comportamientos extraños. Solo se quería mucho a sí mismo. Presumir, alardear. Pero nunca pensamos que fuera capaz de hacer cosas tan horribles. Todo Krasnoyarsk esperaba con ansias la sentencia del Ángel Negro. Todos pensaban que al asesino serial le darían cadena perpetua. Pero, tomando en cuenta la confesión y la cooperación activa con la investigación, la jueza, según la ley, no podía dar más de 3/4 partes del máximo castigo previsto por este artículo. La Fiscalía del territorio de Krasnoyarsk también exigía al tribunal que le impusiera a Vasiliev una pena criminal de cadena perpetua. Sin embargo, el Tribunal Regional de Krasnoyarsk, el 5 de noviembre de 2002, lo condenó a 25 años de prisión. También se decidió cobrarle más de 300.000 rublos a favor de los familiares de las víctimas. Vasiliev escribió varias quejas solicitando que se le redujera la sentencia. El 5 de noviembre de 2011, el Tribunal Regional de Krasnoyarsk, tras revisar la queja de Vasiliev, redujo la sentencia a 22,5 años en una colonia de régimen estricto. Por resolución del Presidium del Tribunal Regional de Krasnoyarsk del 17 de abril de 2002, la condena fue reducida a 21 años y 10 meses de prisión. Y el 27 de septiembre de 2013, el Tribunal del Distrito Sverdlovsky de Krasnoyarsk redujo la condena a 20 años. Vasiliev apelaba cada vez al artículo 61 del Código Penal, argumentando que escribió una confesión voluntaria y contribuyó al esclarecimiento de los crímenes. Pero al juicio humano le siguió otro. En general, Alexander Vasiliev era una persona con una autoestima débil desde el principio, que intentó compensar toda su vida a través de la apariencia exterior. En su infancia y adolescencia, Alexander Vasiliev no tenía un reconocimiento estable ni entre sus compañeros ni en su familia, y por eso desde temprano desarrolló el hábito de construirse a sí mismo con palabras, invenciones, exageraciones e imágenes. Para él, lo importante no era ser, sino parecer. Al mismo tiempo, no tenía un recurso interno que pudiera respaldar esa imagen con logros reales. Cuando los que lo rodeaban lo desenmascaraban o lo rechazaban, eso no lo llevaba a reconsiderarse a sí mismo, sino que aumentaba su tensión interna. En tales casos, la persona a menudo desarrolla posturas defensivas. El problema no soy yo, el problema son todos los demás. Poco a poco, esto se convierte en un desprecio constante hacia las personas y en la sensación de que el mundo no lo ha valorado como merece. La experiencia en prisión tuvo una gran influencia. Ahí se encontró en una posición de completa caída social y humillación. Para una psique con autoestima ya dañada, esto no es solo acoso, sino un punto después del cual la persona puede renunciar por completo a intentar ser normal y pasar a una lógica de compensación a través del poder. Se forma una actitud. Si me humillaron, yo seré quien humille. Después de salir, no intenta integrarse en la sociedad, sino que sigue buscando una manera de confirmar su importancia. Al mismo tiempo, desarrolla un sistema de justificaciones simple y conveniente.
la idea de que tiene derecho a hacer más que los demás. Esto no es una convicción profunda, probablemente, sino una herramienta que le permite no sentir un conflicto interno. Otra característica importante, no tiene un vínculo emocional estable. Él puede parecer amigable, conversador, incluso encantador, pero eso es más bien una máscara social. Por dentro, las personas no tenían valor para él como individuos. En esencia, él los percibía como objetos, una fuente de dinero, comodidad o situaciones. Eso explica por qué puede pasar fácilmente de una conversación normal a la violencia sin ningún freno interno. Además, se manifiesta el deseo de control. Para él no es suficiente solo obtener un beneficio, sino que le importa manejar la situación, decidir qué pasará con la otra persona. Eso le da una sensación de poder que no tenía en su vida cotidiana. Por eso sus acciones no se reducen solo al interés propio. En ellas hay un elemento de dominación y demostración de superioridad. Al mismo tiempo, no pierde la racionalidad, sabe adaptarse, cambiar su comportamiento y evitar riesgos innecesarios. No es una persona caótica, sino alguien capaz de planear y corregir sus acciones. Pero esa racionalidad sirve a objetivos distorsionados. Después de ser capturado, su comportamiento muestra otra característica clave, la dependencia de la atención. Él busca estar en el centro de lo que sucede, controlar cómo lo perciben y crear una imagen específica de sí mismo. Incluso en una situación donde la mayoría de las personas tratarían de desaparecer y minimizar la atención, él hace lo contrario, refuerza su presencia. Al final, su psicología se construye alrededor de tres mecanismos básicos: la compensación constante de una inferioridad interna a través de una imagen de importancia, la reducción del valor de los demás al nivel de herramientas, y la búsqueda de control y atención como una forma de sentirse fuerte. Esto no lo hace impulsivo, sino persistentemente deformado por la necesidad de autoafirmarse a cualquier costo. Bueno, pues a principios de 2017 a Vasiliev le detectaron cáncer, un tumor maligno en el riñón izquierdo con metástasis en el hígado y los pulmones. Lo operaron, le quitaron el riñón y el vaso y después le dieron una discapacidad permanente del primer grupo. El 21 de noviembre de 2017, el Tribunal Regional de Krasnoyarsk decidió liberar a Vasiliev de la custodia debido a su grave enfermedad. En total, pasó tras las rejas solo 16 años por 17 vidas arrebatadas y 30 crímenes. Así, el Ángel Negro volvió a estar entre los habitantes de Krasnoyarsk. Y después viene lo más interesante. En los documentos del sistema penitenciario se indica que, mientras estuvo en la colonia, él no mantenía vínculos sociales, es decir, no tenía correspondencia ni con familiares ni con amigos, ellos no le llamaban ni lo visitaban. No recibía paquetes ni encomiendas. Y cuando fue liberado, nadie lo recibió en la puerta de la colonia. La casa donde estaba registrado, un barracón de 2 pisos, fue declarada inhabitable en 2019 y demolida. Los residentes recibieron nuevos departamentos, pero no hay información sobre dónde exactamente. Según los documentos, Vasiliev, ya en libertad, llegó al Centro de Adaptación Social de Krasnoyarsk para personas liberadas de prisión. Aquí los exconvictos viven hasta por medio año. Cada uno tiene una cama y se les proporciona una comida caliente una vez al día, de 2 tiempos. El residente puede usar la lavadora y la regadera. Durante medio año se le intenta encontrar trabajo y vivienda. No siempre se logra porque la mayoría de las personas que llegan aquí están en condiciones sociales y médicas muy deterioradas. Ninguno de los actuales habitantes del centro recuerda a Vasiliev. Tampoco lo ha visto el director del centro. Pero como resultó, no había a quien recordar. Vasiliev nunca pasó la noche aquí. Se acercó a nosotros para tramitar su registro el 22 de diciembre de 2017, dice un empleado del centro. Nosotros le ayudamos. El registro se hizo por 6 meses. No volvió a venir. Pero Vasiliev vivió 2 años más. Y además, a lo grande. ¿Cómo es posible eso con su enfermedad? Los oncólogos suelen explicar esto diciendo que no siempre es posible predecir el curso de la enfermedad. A veces, por un tiempo, ocurre una remisión. Por supuesto, el cuidado y la calidad de vida son muy importantes. Pero la pensión por discapacidad no es muy alta. No se puede vivir a lo grande con ella.
Alexander Vasiliev, además, no solo estaba pasando sus últimos años en algún lugar. Cada día, a principios de 2019, según los documentos, él compró un automóvil Opel. Y lo hizo sin pedir un crédito. No hay procedimientos de ejecución pendientes contra ellos. El maníaco vestía bien, como se puede ver en las fotos y videos. Sí, Alexander Vasiliev, de 59 años, se registró en YouTube, creó su canal y subía videos sobre su vida despreocupada. En ellos, él se ve bastante bien y se graba a sí mismo con su celular. Les recuerdo que dejaré materiales adicionales en Telegram. Un reportaje de 3 minutos. Por cierto, también tuvo que editarlo. Es puro autoelogio. Con tiendas, restaurantes caros y parques de fondo, las personas que aparecen en la toma, incluidos niños, miran con curiosidad al hombre con camiseta blanca, audífonos blancos y gafas negras. Permítanme presentarlo. Si supieran a cuántos desafortunados ha enviado al otro mundo. Vasiliev parecía esforzarse al máximo por documentar su vida en libertad. Aquí está él con un gorro de piel junto a las luces brillantes de los árboles de Navidad en invierno. Aquí está él con una gorra ligera junto a los parterres de flores en verano. Y en la luz parpadeante y danzante, el maníaco es toda una historia aparte. Y todo esto no solo está en YouTube, sino también en TikTok. Y tenía seguidores, le daban me gusta. Por cierto, denme me gusta a mí si pueden y hasta deben hacerlo. Alguien dirá que ya cumplió su condena, tiene derecho a vivir y compartir su vida. Y en realidad sí, pero este es un caso sorprendente. Cuando un ex convicto lo primero que hace es grabar y llevar un canal de YouTube y TikTok, en vez de dedicarse a otra cosa menos pública. Y también recordé las palabras de quienes lo vieron justo después de su detención. Entre ellos estaba una ex periodista y ahora diputada de la Duma estatal, Elena Pensina de Krasnoyarsk, a quien los agentes de la ley le pidieron ayuda. Si recuerdan, Vasiliev aceptó declarar solo en presencia de un general y necesariamente de un corresponsal de un canal federal. Según ella, él posaba, le preocupaba mucho cómo se vería, y eso se notó muy bien durante toda la entrevista, porque intentaba sentarse de cierta manera, mirarse a sí mismo, bueno, era un elemento de pose. Para él era muy importante cómo lo iban a juzgar. Resulta que los años en prisión no cambiaron a Vasiliev. Pero es pose, no un crimen. Pero otra cosa sí puede ser un crimen. Oficialmente, el Ángel Negro no trabajaba ni estaba empleado en ningún lado. Es difícil imaginar que él hacía trabajos pesados de manera ilegal. Después de todo, él estaba gravemente enfermo, así que difícilmente podría descargar camiones o limpiar el área físicamente. Y tenía cerradas las puertas de cualquier trabajo de oficina. No aceptan a exconvictos ahí. Y entonces surge la pregunta: ¿quién lo mantenía? No se descarta, por supuesto, que haya encontrado a una mujer compasiva que decidió darle refugio, vestirlo y calzarlo. Pero habría podido hacer esto no solo rápido, sino prácticamente de inmediato. Él ni siquiera vivió un solo día en ese centro. Y entonces no queda claro de qué vivía él en general. Y lo primero que viene a la mente son los ahorros que dejó escondidos antes de ser detenido. Pero la investigación demostró más de una vez que no acumuló tesoros inmensos con sus crímenes, sino que gastaba lo robado de inmediato y no se negaba nada. Y lo segundo, exclamó. Старый способ. Recuerden, en uno de sus primeros robos le quitó la vida a una abuelita, a una anciana, y luego vivió en ese departamento durante 3 días. Tomó comida de su refrigerador, durmió en el sofá en el que ella veía la televisión. O sea, se comportó con total tranquilidad en el departamento con el cadáver. Y después de ser detenido, hablaba de manera cínica y casual sobre cómo en ese momento entendió que había que deshacerse de las víctimas para que no gritaran. Y él tuvo tiempo de cambiar de opinión, y se acostumbró al departamento. Los periodistas en Krasnoyarsk intentaron encontrar personas que pudieran haberse cruzado con Vasiliev, pero no encontraron ningún rastro. Y en teoría, eso solo podría haber sucedido cuando la bestia, después de conseguir su presa, se escondió en su guarida. ¿Cuántas ancianas solitarias hay en Krasnoyarsk? Muchas. Y esto puede explicar fácilmente de dónde saca el dinero para ropa cara, gadgets, autos y una vida despreocupada. Elena Pensina, al recordarlo, lo llama un monstruo. Él tiene, como suele decirse, una energía, algo animal. Estando cerca de él entiendes que es peligroso.
Tiene los ojos completamente vacíos, ojos de una bestia salvaje. Recuerdo que él decía cómo acechaba. Caminaba cerca de la oficina de correos más o menos a la hora en que entregaban las pensiones. Observaba tranquilamente a la persona, veía con quién se encontraba, con quién hablaba. Por algún tipo de intuición interna, él entendía que la persona era una persona solitaria. Me quedó una sensación ambigua. Por un lado, me pareció que necesitaba tratamiento, pero por otro lado, él era muy experimentado y calculador. Es decir, preparaba esos crímenes con anticipación, planeaba cómo vender lo robado para no ser atrapado, y borraba las huellas de manera magistral. Si se hubiera establecido una supervisión administrativa sobre Vasiliev, al menos se podría haber entendido en qué zona vivía. Pero no fue así. El servicio penitenciario señala a la policía y la policía al servicio penitenciario. De hecho, nadie vigilaba al maníaco, que no tenía ni conexiones sociales ni trabajo. A nadie le interesó su destino. Él definitivamente debería haber estado bajo la estricta vigilancia de las autoridades, porque bueno, ya saben, pero eso no pasó. Vasiliev murió el 28 de enero de 2020. Dicen que nadie visita su tumba, todos lo han olvidado. Pero quién sabe, tal vez en 1 o 2 años salgan a la luz nuevos crímenes cometidos por el maníaco TikToker después de salir de prisión, y por los cuales ya no habrá nadie que responda. ¿Y tú qué opinas sobre este caso? Escriban sus comentarios, compartan el video, den like o dislike, vean materiales adicionales en Telegram y revisen otros videos en el canal. Salen, aunque no siempre recibas notificaciones al respecto.